Vivir con éxito presentan Cómo andar por la tierra de promesas de Dios 2, parte 2. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de nuestra jornada a través de esta rica tierra y maravillosa de las promesas de Dios. En mi charla de ayer hablé de las promesas de Dios de dar sabiduría a todo aquel que le pida en fe. Expliqué que la sabiduría que la Biblia presenta no es súper espiritual o que dependa de la comprensión de la jerga teológica, más bien es sencilla, práctica y con los pies firmes sobre la tierra. En la charla de hoy voy a tratar con un área en particular en la que necesitamos sabiduría y se resume en una palabra: dirección. O si prefiere, una frase larga como encontrar la vía correcta en cada situación y circunstancia de nuestra vida. Las promesas de Dios cubren esa necesidad. Buscaremos primeramente en el Salmo 37, versos 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que ese primer versículo describe la clase de personas que califican para la promesa del segundo versículo. La promesa es esta: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Antes de ver la promesa, veamos primeramente la clase de personas a la que es dirigida. Dios dice: deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo era un cristiano recién convertido, entendía ese versículo de esta manera: que si mi placer era en Dios y hacía lo que Él quería, que Él me daría las cosas que yo quisiera, las cosas que yo quería hacer o disfrutar. Pero cuando comencé a madurar me di cuenta que la promesa va más profundo. Si me deleito en el Señor, si busco realmente agradar al Señor y en eso encuentro mi satisfacción, entonces Él me dará los deseos de mi corazón. En ese sentido, los que por el Espíritu Santo Él implantará en mi corazón, que son los deseos que Él quiere cumplir, y mis deseos llegarán a ser de Dios para su agrado, no centrados en el yo o para satisfacer el yo. De manera que deleitarse en el Señor nos lleva a un cambio de deseos, de motivos, de ambiciones, y en lugar de ser egoístas o centrados en nosotros mismos, recibiremos de Dios, por el Espíritu Santo, deseos y motivos y ambiciones piadosos y centrados en Dios, de manera que cuando Él conceda estos deseos y llene esas ambiciones, Dios estará glorificándose a sí mismo y extendiendo su reino. Entienda pues que para reclamar la promesa que sigue en el versículo siguiente, debemos llegar a ser la clase de personas que se deleitan a sí mismo en el Señor, de manera que Él pueda implantar en nuestros corazones los deseos que Él quiere cumplir. Y quiero decir que esos deseos son mejores para nosotros, más beneficiosos. Nos harán mucho más bien que nuestros propios deseos y ambiciones egoístas y naturales que a menudo nos hacen daño. Veamos ahora la promesa que sigue, Salmo 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo quiero que usted vea tres frases sucesivas. La primera es una acción: encomienda a Jehová tu camino. Encomendarse es una acción singular que se hace una sola vez. Es interesante que en el hebreo original dice literalmente: echa tu camino sobre el Señor. ¿Por qué será que el salmista dice echa tu camino sobre el Señor? Bueno, yo tengo mi respuesta particular para esta pregunta. Está basada en la experiencia. Hace alrededor de 20 años fui director de una escuela en el este de África que entrenaba a maestros africanos. El director de la escuela era el siervo de todos, tenía que hacerlo todo. Si la tubería goteaba, él debía arreglarla. Si había escasez de alimento, él tenía que ver de dónde lo sacaba. Una de las cosas que yo tenía que hacer a menudo era ir a una ciudad cercana para recoger el alimento de nuestros estudiantes, y uno de los artículos favoritos de la dieta era el arroz. Así que tenía que recoger esos sacos grandes de arroz que pesaban 112 libras cada uno y transportarlos en mi pequeña camioneta hasta la puerta de la bodega. Una de las cosas que sentía debía inculcar a los africanos que se estaban educando era que no era ninguna pérdida de dignidad trabajar con las manos, porque la actitud común entre ellos era que una vez que se ha ido a la escuela o la universidad, está por debajo de su dignidad trabajar con las manos. Por eso a veces daba el ejemplo ayudándoles a descargar estos sacos de arroz. Descubrí que cuando el saco estaba parado arriba de la camioneta, que no era difícil cargarlo en mi espalda y llevarlo a la bodega, pero sí era difícil bajarlo de mi espalda y ponerlo en el suelo, porque se podía lastimar uno la espalda si hacía un movimiento indebido. Así fue como aprendí a echar mis cargas en el Señor. Descubrí que en vez de hacerlo lentamente era necesario darle un pequeño y rápido tirón y echarlo en un solo movimiento al piso. Así fue como aprendí lo que el salmista llama echar tu camino sobre el Señor. Nuestro camino es como ese saco de 112 libras, es demasiado pesado para manejarlo solo. Es una responsabilidad,
y una decisión demasiado grande. Por eso el salmista dice: no trate de llevarlo ese saco, échelo a los pies del Señor. Esa es la primera fase. Encomienda a Jehová tu camino o echa tu camino a los pies del Señor. Y luego la segunda fase es una actitud: confiar. Encomendar es un acto, confiar es una actitud continua. Una vez que hayamos encomendado, no tenemos que seguir encomendando, sino que adoptamos una actitud que ya está encomendado. Y todo lo que tenemos que hacer es seguir confiando. Encomendar es un acto, confiar es una actitud. La tercera fase es: y Dios hará. En hebreo dice literalmente: Dios lo está haciendo. Yo lo entiendo de esa manera. Primero encomendamos nuestro camino al Señor, luego mantenemos una actitud de confianza firme y continua. El asunto está en las manos de Dios, y mientras continuemos confiando, Dios lo está haciendo. En otras palabras, Él está haciendo lo que le encomendamos. Cualquiera sea el curso que necesitemos tomar, Dios lo está haciendo. Para mí, es como ir a un banco y depositar dinero en una cuenta de ahorros. Depositar el dinero es el acto de encomendar. Después de eso, uno no va al banco todos los días para ver si está ganando intereses. Uno sabe que el banco está sumando los intereses a su dinero diariamente. Es una actitud de confianza continua, y mientras uno deje el dinero depositado en el banco y mantiene esa actitud de confianza, el banco lo está haciendo. Es igual con Dios. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él lo está haciendo. Veamos ahora otra promesa de dirección que se encuentra en Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otra traducción dice: y Él dirigirá tus veredas. Tomemos esa traducción alterna y legítima. Dios dirigirá tus veredas. Él hará que tus caminos sean correctos en la vida. Esa es la promesa. Una promesa que necesitamos en esta situación presente. ¿Cuáles son las condiciones? En realidad son similares a la del Salmo 37. La primera condición es: confía en el Señor con todo tu corazón. Mantenga esa actitud continua de confianza y usted se va a dar cuenta que con la confianza vuelve la paz. Cuando se vuelve inquieto y ansioso, es una indicación certera que ha dejado de confiar. La segunda condición es negativa: no se apoye en su propia prudencia, no retroceda para confiar en su propio juicio y solucionar las cosas a su manera. Uno de los obstáculos más grandes para recibir respuestas a las oraciones es que oramos y tratamos después de hacer funcionar lo que creemos es la respuesta de Dios. En primer lugar, Dios no está comprometido a responder a nuestra oración de la manera en que nosotros pensemos. Y cuando tratamos de producir nosotros la respuesta, realmente estamos en una actitud de mente y espíritu que hace difícil que recibamos lo que Dios está produciendo a favor nuestro. La tercera condición aquí en Proverbios 3 es: reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa eso? Quiero explicar lo que yo entiendo por reconocer a Dios. Significa que en cualquier momento determinado, situación, tiempo, lugar, usted se detiene y dice: Dios, gracias por tu fidelidad para mí. Te doy gracias por todo el bien que me has hecho y te doy gracias por la mañana en la que te has probado, en las situaciones y circunstancias en mi vida. Me has traído hasta aquí y confío en ti para que continúes guiándome. Eso significa reconocer a Dios en tus manos. Recuerdo en 1964 que renuncié al pastorado en una iglesia que me proporcionaba seguridad y me encomendé al ministerio itinerante, sin un salario fijo, sin un lugar fijo para vivir. No tenía capital ni auto propio, tenía esposa y una criatura que alimentar. Sin embargo, sabía que era Dios quien me impulsaba en este ministerio. Y mientras esperaba en Dios, buscando alguna forma de seguridad en este nuevo ministerio, Dios me estaba dando esa escritura que he compartido. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y quiero dar testimonio que lo he probado y es cierto, que en todos estos años, más de 15 años, he probado la verdad de esta hermosa escritura. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cada vez que usted llegue a un punto crucial o elección en su vida, haga una pausa y comience a reconocer a Dios. Dele gracias por todo lo que ya ha hecho, por su fidelidad, por la respuesta a sus muchas oraciones y por sus problemas en el pasado. Y habiéndolo reconocido, siga confiando porque Él será tan fiel en el futuro como lo ha sido en el pasado. Sepa que Él enderezará sus veredas. Bien, nuestro tiempo por hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana enfocaré un problema específico que enfrentan aquellos que son empleados. Mi tema será cómo encontrar aceptación en una situación de trabajo. Con relación a esto, veremos algunas promesas que yo mismo he probado en mi experiencia personal.